Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 34 y los versículos 1 y 2, donde dice: Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Emor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Es probable que Dina tuviese entre 13 y 15 años, pero ya era una mujer madura. Al parecer, Dina fue a la ciudad de Siquem para hacer amistad con las doncellas paganas de la tierra. La proximidad de Jacob a la ciudad, por lo tanto, fue una ocasión para la caída de la joven Dina. El profesor Morris comenta sobre esto cuando dice que el vivir tan cerca de una ciudad pagana, sin embargo, pronto comenzó a fomentar serios peligros de la clase que Jacob no había anticipado. Y a medida que los niños crecían, en su adolescencia y luego como adultos, el bajo ambiente moral alrededor de ellos comenzó a tener efectos fatales, ya que viendo en su hogar la poligamia con 4 esposas y madres, hacía muy difícil mantener una instrucción espiritual concluente y también compacta. Aunque sin duda, por otro lado, Jacob seguramente que hizo un esfuerzo serio y parcialmente exitoso para enseñar a sus hijos acerca de las grandes promesas de Dios y del noble llamamiento que le había sido dado. Fin del comentario de Morris. Tampoco debe de sorprendernos el hecho de que Dina haya sido bien recibida por los paganos, porque note que el mundo, por lo general, le da una feliz bienvenida a quienes llevan el nombre de cristianos, y siempre y cuando no desajusten el estilo de vida que ellos llevan. La bienvenida del mundo, sin embargo, es algo contra lo que siempre debemos de estar preparados. Evidentemente, el patriarca no puso el debido cuidado ni tampoco cercioró de los peligros que acechaban a sus hijos al vivir en medio de una sociedad completamente pagana. Note que Dina pronto llegó a ser deseada por el joven Siquem, el hijo de Amor, el príncipe del lugar, ya que mujeres jóvenes solteras eran consideradas el blanco de los ciudadanos de aquel tiempo, en la que la promiscuidad no solo era común, sino que, de hecho, era parte del mismo sistema religioso. Así pues, es posible que Dina hubiese sido advertida por sus padres de los peligros, pero tal vez sintió ella que podía experimentar por sí misma y resistir la actitud sobreprotectora de sus padres. Ahora bien, ¿hasta qué punto Dina podría haber animado tal vez a Siquem? ¿Quién debió de haber parecido una figura atractiva a una joven doncella como Dina? Téngase en cuenta que el texto bíblico no lo dice. Jacob debió de pensar que vivir en los alrededores de Siquem era agradable debido a la sociedad que habitaba o a la protección que ofrecían de los ladrones. Los padres modernos, por otro lado, escogen hogares y escuelas usando los mismos criterios, ya que uno debe de escoger un ambiente saludable para vivir, pero rara vez se escoge un lugar sobre la base de principios bíblicos. Entonces, cabe hacerse varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué de la condición de la iglesia en la ciudad? ¿Hay reuniones cristianas donde uno puede ser edificado por el ministerio de la palabra de Dios mediante maestros competentes? Muchas veces esos cristianos no se toman en cuenta.
Evidentemente que Dina quedó fascinada por Siquén, el joven príncipe de la ciudad que sedujo a Dina, y la joven doncella cayó. Uno adquiere una buena idea de la enseñanza bíblica acerca de la moral sexual mediante este incidente. El texto bíblico está describiendo de una manera escueta, pero bien elocuente lo ocurrido. Dina, la hija de Jacob y Lea, dice que salió. Este verbo podría comunicar la idea de descarriarse, es decir, cometer un acto impropio e imprudente, aunque el presente contexto no sugiere eso. Evidentemente, lo que Dina hizo fue ambas cosas. Y fue impropio porque condujo a su deshonra y fue imprudente también porque tuvo terribles y fatales consecuencias. La salida, como dice el texto bíblico de Dina, fue con fin de ver a las hijas del país. Quizás, más bien para ser vista, o tal vez para exhibirse, delante de los jóvenes de la ciudad de Siquén. Podría decirse que Dina fue en busca del problema y lo halló, cuando dice, y la vio y la tomó, y se acostó con ella y la violó. Obsérvese aquí el uso de la figura llamada polisidento, es decir, la repetición de la conjunción y, ya que el autor desea que el lector se percate de cada acción verbal en este caso. El verbo deshonró implica, por otro lado, forzar o someter por la fuerza, es decir, Siquén violó a Dina. Este era un acto de vergüenza tener relaciones sexuales sin haber contraído matrimonio. El exegeta Alan Roach comenta sobre esto y dice que la noticia de la violación es fundamental para el resto de la historia, ya que el texto dice que Siquén la vio a Dina, la tomó, se acostó con ella y la violó. Note que dos cosas llaman aquí la atención. Primero, el verbo se acostó. Está usando el complemento directo en vez de indirecto, con ella, para llamar la atención a la fuerza usada al cometer el acto. La segunda cosa que debe notarse es el vocablo usado para describir la violación, que significa humillar, profanar, violar, ya que está implicando una aflicción humillante, incluso una persecución. Es el vocablo usado en Génesis capítulo 15, versículo 13, donde dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. En la predicción de que la simiente de Abraham sería oprimida por 400 años en una tierra extraña, esto era evidente que pasaría. Éxodo capítulo 1 y versículo 11 dice: Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Note que aquí el texto describe el acto como una violación con toda su humillación y también toda su violencia. Fin del comentario. Por otro lado, la mayoría de los comentaristas suavizan el abuso sexual de Siquén, cuando, en lugar de usar el vocablo violación, optan por usar seducción. Pero una traducción de dicho vocablo que se ajusta más al texto sería hacer violencia o violar a una mujer. Hay numerosos versículos en la Biblia como así lo muestran. Daré algunos. Por ejemplo, en Jueces capítulo 19, versículo 24, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 12 y 14, y en Lamentaciones capítulo 5, versículo 11. Continúo ahora con los versículos 3 y 4, donde dice: Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo:
tómame por mujer a esta joven. Note que, a pesar de la violencia hecha a Dina, el alma de Siquén fue profundamente atraída por la joven. También obsérvese los 3 verbos usados en este versículo 3, cuando dice, su alma se apegó a Dina y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Los 3 verbos de tierno afecto contrapesan con los 3 verbos de la brutalidad. Sin embargo, aunque Siquén hace un compromiso con ella, no pide ninguna disculpa, ni tampoco intenta identificar a la familia a la que ha ofendido, ya que Siquén apeló a la influencia de su padre. El texto dice que el príncipe se había enamorado de Dina, su alma se apegó a Dina. De modo que Siquén le pidió a su padre, diciéndole, tómame por mujer a esta joven. Continuará con los versículos 5 al 12, donde dice, pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen, y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morar y negociad en ella, y tomar en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis, aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. El silencio de Jacob acerca del mancillamiento de Dina es difícil de comprender, y cabe hacerse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿fue acaso por la tristeza o por la vergüenza? ¿Estaba su conciencia turbada debido a su fracaso de no haber seguido hacia Betel lo que causó aquel vergonzoso suceso? ¿Estaba él deseoso de compartir lo sucedido con los hermanos de Dina? ¿O acaso fue solo indecisión de su parte? Nótese que no es fácil de contestar estas preguntas, ya que Hamor, deseoso de preparar el camino para su hijo Siquén, fue a hablar con Jacob y le propuso que hubiese un verdadero intercambio entre la familia de Jacob y la suya, es decir, que la descendencia de Jacob y la de él se emparentasen. Seguramente eso le pareció a Hamor una genial idea, pero note que la simiente de la promesa no podía hacer cosa semejante, ya que el propósito de Dios era mantener a su pueblo separado de los paganos idólatras. El versículo 7 dice que los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, es decir, cuando lo supieron que su única hermana Dina había sido deshonrada. Por otro lado, el texto no dice cómo supieron lo ocurrido, pero sí dice que se entristecieron y además se enojaron. El verbo se entristecieron está expresando la idea de un profundo dolor. Dicho verbo solo se usa en Génesis capítulo 6, versículo 6, y lo hace para describir la reacción de Dios a causa de la iniquidad humana, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob. Esa cláusula está expresando el motivo de la profunda tristeza y también del enojo de los hermanos de Dina. Por otro lado, el vocablo vileza implica un acto o una actitud terrible como lo que hizo Acán,
En el libro de Josué, capítulo 7, versículo 15, dice: Y el que fuere sorprendido en él, anatema, será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. O también lo que hizo el levita cuando descuartizó a su concubina muerta. Jueces capítulo 20, versículo 6 nos dice: Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. O también el caso de Amón, cuando violó a su hermana Tamar. El segundo libro de Samuel, capítulo 13 y versículos 11 y 12, dice: Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe de hacer así en Israel. No hagas tal vileza. El uso de la expresión en Israel parece sugerir que los miembros de la familia de Jacob sabían que eran diferentes de los paganos en la ciudad de Siquén. También está llamando la atención el uso de la expresión en Israel, por el hecho de que aún Israel como nación no existía. Lo que sí existía era la familia de Israel. Así pues, esto puede significar contra Israel, del modo que la lectura de la frase sería: porque hizo vileza contra Israel. Por tanto, los hijos de Jacob, respecto a la sagrada dignidad con que Dios había investido a su padre Israel. Téngase en cuenta que en primer lugar dice porque ve, puede traducirse contra, y en segundo lugar porque evita el anacronismo de llamar a Israel nación antes de que existía como tal. Note que en Israel, con la hija de Jacob, esta combinación del nombre antiguo con el nuevo de Jacob está alumbrando nuevas sorpresas de que Jacob sea tan pasivo y sugiere que sus hijos están tan preocupados por su honor como por el de su hermana. El uso de en Israel seguramente sugiere que el punto de vista de los hermanos de que es correcto y propio tiene validez permanente en la vida nacional. Tal cosa no debía de haberse hecho, ya que hacer vileza era una expresión usada para referirse a cualquier hecho contra el honor y el llamado de Israel como pueblo de Dios. Dicha expresión también tiene que ver especialmente con pecados de carne, como sugiere el libro de Deuteronomios, capítulo 22, versículo 21, y también en Josué, capítulo 7, versículo 15. Es por lo tanto un crimen contra el llamado de la nación a ser un pueblo santo, con el propósito de ser luz a los gentiles, como lo señala así la Escritura, ya que Dios llamó y separó a la nación de Israel para que fuese luz a las naciones, como señala Isaías capítulo 42, versículo 6 y capítulo 49, versículo 6. También los versículos 9 al 12 de este capítulo contiene la generosa oferta de amor y de su hijo Siquén, que incluía tierra, dinero, actividad comercial y emparentamiento. Pero por otro lado, los hijos de Jacob no aceptaron ese trato que al parecer era tan generoso. Nótese que por otro lado, ellos prefirieron, aunque solapadamente, tomar venganza por la ofensa recibida. Y voy concluyendo con esto. Jacob no debió de haber exagerado tanto este asunto, ya que cuando Hamor, el padre de Siquén, vino a él, era muy obvio con qué motivo venía, ya que quería conseguir a la joven como esposa para su hijo. Jacob probablemente debió de haber pensado bien sobre el caso, ya que estando la situación así, esta era la mejor resolución en esa hora. Pero en lugar de eso, Jacob
llamó a sus hijos que se juntaran y tuvieron un consejo de guerra, por decirlo así. Ciertamente lo que hicieron ellos no era la mejor resolución de ninguna de las maneras, y por tanto Dios no lo aprobó, ya que no hubiera sido malo dársela como esposa en vista de lo acontecido. Téngase en cuenta esto y en lo siguiente, y que la misma palabra de Dios lo está enumerando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ya que el casarse con un incrédulo es malo, pero en este caso habría evitado un pecado aún mucho peor. Y todo esto revela que Jacob tendría que mudarse de allí. Amigo y amiga oyente, los hombres y las mujeres solemos ser muy exagerados cuando algo no previsto afecta a la familia, es decir, a nuestra familia. Pero debe de considerarse que no somos tan exagerados cuando pecamos. Es decir, cuando nosotros hacemos lo malo, tenemos tendencia a quitarle importancia, a no ser tan exagerado, a expresarlo como una cosa pequeña, sin importancia alguna. Amigo y amiga oyente, el pecado en contra de Dios es tan malo que nos separa de Dios, y la consecuencia de la separación de Dios es la muerte espiritual. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también en esta misma epístola de los Romanos, capítulo 6 y versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amigo, mi amiga oyente, lo más importante en la vida de cualquier ser humano es recibir a Cristo en su corazón, en su vida y seguirle a Él, que fue el que dio su vida a favor de la persona que viene a Él y lo hace en arrepentimiento, creyendo también que Él murió en la cruz del Calvario, pero también es cierto que resucitó de entre los muertos. Así pues, te animo ahora a que pueda hacer una oración sencilla, fácil, pero esto sí, hazla de corazón. Yo la voy a estar haciendo, si así lo sientes, ora conmigo ahí a donde estás y di: Dios eterno, entiendo que el estar separado de ti es condenación, pero tu palabra también dice claramente que lo que tú me das, la dávida de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es por ello que vengo a ti en arrepentimiento en este momento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos, los cuales me arrepiento de ellos, y ahora te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Gracias te doy, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.